Muy buenas tardes para todos, estudiantes, profe Mario, muchísimas gracias por su puntualidad y su asistencia. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doc, perfecto. Gracias, Jason, gracias, profe. Bienvenidos nuevamente. Vamos a arrancar el día de hoy con nuestro curso de seminario de opción de grado, segunda parte. En esta materia nos va a acompañar el profesor Mario Acuña Betancourt, docente tomasino, quien nos va a dar las sesiones sincrónicas de esta clase. Profe Mario, bienvenido, muchísimas gracias por su tiempo. Tiene usted el uso de la palabra. Hola, doc. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Mario Acuña, ya lo había dado el doc Ricardo. Muchas gracias, doc, por la introducción. Voy a acompañarlos con la segunda parte, el seminario que ustedes tienen de opción de grado. Me encomendaron esta labor tan bonita que de entrada, pues la academia, ustedes saben que es una oportunidad muy buena tanto para conocer como para conocerse en diferentes y en distintos ámbitos. Teniendo en cuenta sobre todo que en el área de posgrados, pues ustedes son multidisciplinares y eso también hace que sea más enriquecedor el tema. En la parte de investigación, les cuento, actualmente funjo como coordinador de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes. He sido investigador también de la Santo Tomás y en la parte pues académica, docente universitario, en pregrado, en posgrados. Entonces, espero que pueda compartirles algo de lo que hemos tratado de aprender, compartirles lo poco que pudiera aprender durante este trayecto y asimismo poder compartir con ustedes y traerme algunos apartes o conocimientos que ustedes tengan. Yo les voy a compartir aquí una pequeña presentación, si me dan un segundito, como para hacer la introducción de lo que vamos a trabajar durante estas sesiones de aquí en adelante. Me dan, por favor, un segundo. Bueno, no me permite aquí compartirles, pero bueno, básicamente y la primera parte, no tengo de pronto el conocimiento de lo que ustedes ya vieron en una primera sesión. Sin embargo, lo que yo vengo a contarles básicamente es sobre la investigación sociojurídica y también que vayamos alineando lo que ustedes tienen que presentar sobre el seminario que vieron. Tengo entendido, más o menos me explicaba Laura y ahí los directivos del programa. No sé si el doctor Ricardo me puede ayudar a aclarar esa situación con respecto al working paper. Del Congreso, ¿sí? Me dijeron que varios tienen como una opción de trabajo con respecto a eso. No, no. Sí, señor, así es. Varios de los compañeros se inscribieron al Congreso que tuvimos la semana pasada. Las reglas para que el Congreso aplique como opción de grado es que además de la asistencia, deben presentar un working paper donde a través de este documento puedan generar unas conclusiones o una apreciación respecto de alguna de las ponencias que se dieron en estos espacios. Esos working paper tienen unos requisitos mínimos que si quiere Doc ya se los remito por correo para que su merced los valide y sobre ese documento es que se planea realizar la evaluación. Los Sí. estudiantes ya conocen ese reglamento que también se les envió previo al inicio del Congreso. Ok, no, yo de hecho tengo los lineamientos, creo que me los compartieron hoy en el programa, precisamente por eso me dijeron que no eran todos, pero que son la gran mayoría, no sé Sí, señor. cómo funciona bien. La mayoría de los compañeros, sin embargo, hay otros que se optaron.
por continuar con su requisito de grado con la tesis normal. Ah, súper, listo, listo, listo. Entonces, de entrada, lo primero que nosotros tendríamos que ver en un modo introductorio sobre la investigación, esta parte va a ser, digamos, un poco teórica en medio de lo que nosotros pudiéramos entrar o ingresar a revisar o a ver sobre la investigación, porque la investigación la podemos tomar o tener en dos disposiciones, en dos lados, y uno es la investigación como tal jurídica, ¿cierto? Pero nosotros hablamos de investigación ya a nivel general. De hecho, nosotros el proceso de investigar, ahí teóricamente el proceso de investigar se define desde muchos ámbitos. Incluso se dice también que los animales investigan, ¿cierto? La investigación como tal busca un resultado, solo que la diferencia es que nosotros le damos la razón, concretamos, damos concreción sobre lo que estamos tratando de la investigación y nosotros buscamos una respuesta, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de investigación, lo que estamos haciendo técnicamente es buscar una respuesta a un problema. Es decir, cuando nosotros sugerimos o planteamos o discutimos acerca de un cuestionamiento, de una problemática, de, bueno, como ustedes lo quieran llamar, nosotros entramos siempre en una primera discusión y es, ¿qué es la investigación? ¿Cierto? Y básicamente es de qué se trata la investigación jurídica o sociojurídica en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque muchas veces para entender nosotros la investigación tendríamos que hablar, de hecho, desde Kelsen, cuando se habla del derecho como una ciencia jurídica, si ustedes lo recuerdan, uno de los propósitos o de los, el propósito principal incluso de la teoría pura del derecho era que la ciencia jurídica fuera estudiada como una ciencia aparte de las demás ciencias, es decir, que no tuviera absolutamente nada que ver con la sociología, que no tuviera absolutamente nada que ver con las ciencias sociales de ningún tipo, que no tuviera nada que ver con, incluso se trata muchas veces de adecuar a otras ramas de las ciencias, a otras ramas de estudio, dentro de las cuales Kelsen siempre tuvo como a bien decir que el derecho tenía que ser estudiado aparte como una ciencia jurídica aparte, porque las disposiciones de la norma son totalmente distintas a las de cualquier ciencia, ¿cierto? Entiéndase, por ejemplo, la norma jurídica responde a unos componentes y a unas diferencias totalmente radicales cuando hablamos, por ejemplo, frente al comportamiento humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la norma no está llamada a hacer una respuesta al comportamiento humano. La norma jurídica fija unos límites, ¿cierto? Es decir, da unas garantías, pero como tal no genera o no debería, porque pues básicamente lo que observamos en la actualidad desde muchos ámbitos y desde muchos sistemas jurídicos a nivel mundial, es que lo que buscan muchas veces con la norma es que la norma genere un comportamiento distinto en el ser humano, ¿cierto? Lo cual, si nosotros lo vemos ya desde un planteamiento general de lo que es y de lo que debiera ser la norma jurídica no nace como cómo organizar, no nace en cómo definir el comportamiento de cada persona, sino cómo organizar y cómo limitar el comportamiento de esa persona dentro de un ámbito social, ¿cierto? Es decir, limitar el poder que tiene el otro frente a mí, es decir, el poder de un tercero. Y la concreción más fácil, si nosotros lo vemos a nivel jurídico colombiano, la encuentran ustedes, por ejemplo, en el artículo 95 en el numeral primero, ¿cierto? De los derechos y deberes. Normalmente nosotros aprendemos que un derecho va hasta donde va el derecho del otro, pero la Constitución lo hace de una forma más sencilla y lo hace de una forma incluso más específica, ¿cierto? La Constitución nos dice el abuso del propio derecho y el uso del tercero. Entiéndase esto, ¿qué?
¿O cómo? Que la norma jurídica genera unos límites que deben ser estudiados desde el derecho como ciencia. ¿Por qué no pueden ser estudiados como dentro de otras ramas y por qué incluso no se pueden estudiar dentro otras ramas, traer a definir una norma o no? Porque el derecho es de aplicación. El derecho como tal o la ciencia jurídica es de aplicación. Nosotros lo vemos incluso si ustedes se van a las sentencias de la Corte Constitucional. Nunca, nunca se ha determinado en definir o no cómo se debe comportar un ser en sociedad. Es más cómo este es el límite que usted tiene, ya como usted se comporte, pues ya es una situación totalmente ajena al derecho que trae unas consecuencias, ¿cierto? Que eran incluso las diferencias que nosotros hablábamos cuando hablamos de la norma jurídica y la norma moral, atendiendo a las respuestas de que hacen sobre ciencia jurídica, ¿cierto? ¿Esto en qué sentido? En que si nosotros lo vemos desde el punto de vista ya de la investigación jurídica, en aplicación concreta, nosotros encontramos que la ciencia o la investigación sociojurídica tiene dos puntos y uno es el enfoque que le damos o el enfoque que articula el análisis jurídico frente a otras ciencias, que es muy diferente a determinar otras ciencias frente a lo que pudiera o no ser una respuesta de la norma. El error más grave entre eso, cuando no se da aplicación y cuando incluso ni siquiera se utiliza la investigación sociojurídica o la investigación jurídica como tal, no se utiliza para determinar una norma, es que fácilmente cualquier tipo de conducta que salga o cualquier hecho, se genera una respuesta normativa inmediata, creando pues evidentemente una legislación supremamente robusta que lo que hace es fijar confusión en muchas ocasiones incluso al judicial para fallar, ¿cierto? Tenemos nosotros una cantidad de leyes que cuando nosotros ya vamos a darle aplicación, pues lo que hace es generar diferentes eh, problemas a nivel de aplicación de la ley. Incluso teniendo nosotros como premisa que la interpretación de la norma la damos absolutamente todos, tanto juristas como tal, y eso no es cierto. Si ustedes recuerdan, Beccaria, cuando nosotros vamos y revisamos los textos en Beccaria, el texto en Beccaria, él dice la interpretación es única y exclusivamente judicial. Nosotros podemos tener mil interpretaciones, pero la única que cuenta es la judicial. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pues es básicamente lo que nosotros tenemos que entrar aquí a resolver es la investigación sociojurídica como tal y empezar a trabajar sobre nuestros trabajos o la opción, como decía el doctor Ricardo ahorita nos explicaba. Y es básicamente, y les voy aquí ya a mostrar acá rápidamente. Me dicen por favor si estoy compartiendo la pantalla. No, profe, no se ve. ¿No? Ya les. Ah, es que acá no. Ya. Qué pena con ustedes, es que me reinició la aplicación al querer compartir. Algo está fallando aquí en mi computador. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Listo, listo, listo. Ah, ahí la están viendo, ¿sí? Sí, señor. Están viendo la. La diapositiva. Listo, perfecto. Entonces,
Entrando entonces nosotros cuando ya nosotros empezamos a hablar de qué es la investigación para darle una aplicación, ustedes dirán, bueno, y esa introducción como de pronto tan amplia, incluso tocando a partes muy someros de lo que pudiera llegar o no a ser la ciencia jurídica, perdón, ¿para qué? Y a lo que, a lo que nosotros o en lo que nosotros respecta, la investigación jurídica tiene que ser entendida en estos tres aspectos, o les explico estos tres aspectos que cito yo acá para que de pronto se entienda un poco más fácil y en el momento en que nosotros vamos a empezar a producir un texto, pues lo vamos a entender mejor porque vamos a diferenciar muchas veces incluso la investigación jurídica del opinómetro jurídico. Ustedes ven muchas veces los trabajos de investigación se ciñen a un opinómetro, ¿cierto? Es decir, ¿qué opino yo de esto? ¿Qué opino yo de esto? ¿Qué opino yo de esto? Cuando el enfoque o el análisis jurídico tiene que tener aspectos relevantes sobre la norma en específico, qué tan útil pueda llegar a ser esta norma para no entrar de pronto en conceptos un poco más específicos de entrada, sino ya en adelante los vamos a tratar. Pero qué tan útil puede llegar a ser esta norma, ¿cierto? ¿Qué qué tan viable puede llegar a ser su aplicación acá? Incluso alguna vez en un seminario de investigación escuchaba a alguien que coherentemente decía "Es que nuestras normas carecen de tanta investigación que los horarios de los colegios se fijan en Bogotá para niños que tienen que recorrer 3 horas a pie, poder llegar al colegio en distintas regiones del país, ¿cierto? Y ustedes ven que el horario a nivel colegios, por ejemplo, es 7 de la mañana en todos los colegios, niños que, es decir, que tienen que estar saliendo de sus casas a las 3 de la mañana para poder cumplir con sus obligaciones escolares. Decía, a mi juicio, bien entendido en ese momento, el docente, que de una u otra manera me parecía, o me parece, que es la mejor forma de entender cómo el derecho nos sirve a nosotros desde esa interdisciplinariedad sin dejar de ser derecho, ¿cierto? Es decir, cómo nosotros podemos armar y estudiar y entrelazar esas normas jurídicas diferenciadas, por ejemplo, de la norma moral. Yo en pregrado utilizo un ejemplo un poco procaz y espero que ustedes no lo reciban a bien, pero yo les decía, si en el salón ustedes tienen prohibido escupir, entonces no hablamos de una norma jurídica, hablamos de unas reglas de comportamiento, ¿cierto? Pero si usted está viendo el partido y el jugador de fútbol escupe, entonces usted ya no tendría que hacer una investigación de por qué allá sí y acá no, sino simplemente empezar a determinar cómo las demás ciencias eh, vienen aplicación en el derecho sin dejar o sin perder la naturaleza del derecho, ¿cierto? Muchas veces las investigaciones jurídicas ni siquiera están relacionadas con derecho, con norma jurídica, que es una de las cosas que, a grosso modo, y prima facie debería ser la naturaleza de la investigación sociojurídica, ¿cierto? Es decir, cómo se articula, cómo se relaciona la norma jurídica con la realidad social. Ejemplo claro. Cuando nosotros hablamos por ejemplo, yo trabajo en la escuela militar, ¿cierto? Y siempre les digo, aquí hace 100 años era imposible pensar en que una mujer iba a ser una oficial de armas. Recuerden que los primeros ingresos de las mujeres a los ejércitos eran a los batallones de servicios, no como oficiales, sino como auxiliares en las diferentes ramas en las que los hombres no podían estar porque su naturaleza, la del hombre, era combativa. Las mujeres apoyaban en labores de enfermería, de alimentación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Como hoy, ¿cierto? Ya las mujeres, incluso en el ejército colombiano, la primera mujer de arma ya creo que ya va para el grado de mayor. Dentro de poco yo creo que ya debe ascender al grado de mayor. Claro, es un avance y una ganancia muy grande a nivel ya de la realidad social, porque nosotros ya evidentemente hoy tenemos que hablarlo y regularlo.
Entonces ya usted ya no habla de un impedimento del ingreso de las mujeres del que pudiera usted hablar hace 30 años, ¿cierto? Sino hoy ya usted habla de una norma ya que hace parte de la realidad social, por ende esa norma necesita ser regulada. Pero fíjese que alrededor de eso surgen entonces más situaciones que tienen que ser estudiadas y que tienen que buscar cómo regularse mediante una norma. Ejemplo, nos surgía una duda la vez pasada en una investigación y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar cuando la primera mujer de arma deba tomar, ustedes les explico rápidamente, para poder ascender al siguiente cargo, los que tienen conocimiento de pronto a nivel castrense, pues evidentemente requiere, por ejemplo, ser comandante de un batallón. ¿Qué va a pasar cuando tenga que cumplir ese requisito? ¿Cómo se va a organizar el ejército? ¿Cómo se va a organizar un batallón para una mujer en el área? Entonces, todo eso que uno dijera como a grosso modo pareciera fácil, pues evidentemente no lo es cuando vamos a hablar nosotros de una aplicación normativa. ¿Por qué? Porque si de repente a mí se me ocurre decir, no, pues mande allá y llega allá y pasa una situación, un daño antijurídico, pues evidentemente quien va a responder es la entidad. Y en Colombia tenemos un modo de funcionar a nivel jurídico que evidentemente no pasa solo en Colombia, es algo que pasa incluso en muchos lados del mundo, y es primero suceden las cosas, luego las regulamos. Y muchas veces las que suceden tienen un impacto negativo. Posteriormente ya las regulamos. Pero fíjense de una situación que es el ingreso de la mujer a las fuerzas militares, empiezan a surgir un montón de dudas o una cantidad de dudas que ustedes y problemas jurídicos que ustedes tienen que empezar a resolver o que el que esté interesado en la situación, pues tiene que empezar a resolver, ¿cierto? De tal forma que cuando nosotros hablamos ya empezamos a hablar de la relación entre la norma jurídica y la norma social y la realidad social, perdón, hablamos del estudio de la norma jurídica desde el entendimiento de qué es una norma jurídica, ¿cierto? Cuando vamos nosotros a Kelsen, incluso pues dentro del positivismo, pues básicamente la norma jurídica se ciñe a aquello que está regulado, ¿cierto? Que sirve para regular un hecho, etcétera, pero que al tiempo adquiere y requiere una sanción, ¿cierto? Es decir, una coerción. Tengo yo el cómo, pero también resuelvo, o tengo yo el qué, pero también resuelvo el cómo al aplicar una norma. Es decir, yo puedo tener una norma, pero al tiempo también puedo tener una sanción de cualquier tipo, de cualquier índole. Básicamente, ese sería el estudio entonces desde el punto de vista jurídico de la realidad de la norma jurídica o de la norma jurídica aplicada a la realidad social. Entiéndase de este modo, ¿cuál es el punto en el que la norma me sirve a mí como reguladora de un hecho, pero al tiempo, ¿cuál es la sanción? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque evidentemente si nosotros lo pensamos desde una norma moral o incluso dentro del comportamiento social, pues evidentemente hay unas sanciones, ¿cierto? El niño no se sube a la mesa, el niño se subió, el niño es castigado, ¿cierto? Eh, si usted no hace fila en Transmilenio, pues ya no hay ninguna sanción, pese a que todos pensemos o creamos que está mal. ¿Cierto? Pero si de pronto ustedes lo ven colándose, subiéndose por el alimentador, bueno, etcétera, etcétera, evidentemente va a tener una sanción si es descubierto, pero se vuelve una generalidad. Entonces tiene que buscarse regulado, etcétera, etcétera, pero no deja de ser una sanción de tipo social. O sea, usted se para, usted puede estar parado en la estación, ve colarse a 20 30 se le paran al frente suyo y pues incluso por su seguridad y su bienestar, pues usted no tiene razón de pronto a decir algo distinto, ¿cierto? Sería incluso una actividad de alto riesgo, dejarse de los 20 que se acaban de colar. Por su seguridad y su integridad, usted pues hace todas las afirmaciones y aseveraciones muy a su interior, ¿cierto? Resguardando su integridad. Pero entonces fíjense
que esa situación, por mal que a mí me parezca, ¿cierto? Evidentemente, pues va a tener una connotación de tipo jurídico si llegase a haber una regulación y si de pronto esté la autoridad que pueda determinar la coerción de esa norma. Entonces, ahí nosotros empezamos a determinar qué tan viable es esa norma, qué tan eficaz está siendo, qué tan está cumpliendo o no con la naturaleza o el objetivo de esa norma, como para hacerlo en un lenguaje más sencillo. Entonces, nosotros ya empezamos a determinar y a mirar si sí o si no, porque la respuesta, técnicamente la respuesta se limita a dos esferas, a dos puntos, sí o no. Es decir, está funcionando, no está funcionando, no tiene mayor cabida. O cómo hacemos para esto que a juicio del legislador es tan bueno, pudiéramos organizarlo de tal modo que realmente sea eficaz. De eso se trata el estudio jurídico o investigativo jurídico cuando nosotros entramos a hablar en derecho. Si ustedes lo ven claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ya en amplitud de la teoría, ya queremos aplicar una teoría, etcétera, pues eso tiene que buscar también una respuesta a un problema. Pienses en dos puntos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en argumentación jurídica de las escuelas, en la argumentación jurídica hablamos del positivismo y del naturalismo, ¿cierto? Nosotros de entrada decimos el naturalismo eh, a grosso modo considera que todos nacemos con unos derechos que están previos a cualquier ordenamiento jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el solo hecho de ser, de nacer, para nosotros compromete unos derechos, unos derechos de tipo ya que deben ser garantizados a nosotros por el solo hecho de ser personas, ¿cierto? Ahora, yo les pregunto, sin entrar de pronto en discusiones de tipo eh, sociológico, etcétera, etcétera, pero ustedes están de acuerdo o desacuerdo, por ejemplo, con el aborto. Si alguien quiere intervenir, bienvenido. En el punto, por ejemplo, del aborto, si nosotros lo vemos desde la Escuela del Derecho Natural, nosotros decimos, pueden incluso existir confrontaciones dentro de la misma escuela, ¿cierto? Entiéndase de este modo. Si si yo creo que la naturaleza de los derechos viene previo a, es decir, no hay nada ni por encima ni por debajo de la dignidad humana, o sea, a partir de la dignidad humana se crea absolutamente todo, nace el derecho, nacen toda la consecución de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. También pudiera hablar, es decir, priman los derechos del feto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si dentro de la misma rama alguien dice, no, un momento, porque dentro de esa misma dignidad humana están los derechos de la mujer, sus derechos reproductivos y la regulación de los mismos, por encima de todo, ¿cierto? Evidentemente entra para mí la salvación, el derecho positivo y dice, tenemos que entrar a regular esta materia porque evidentemente pues empieza a generar una cantidad de choques. Pero vamos nosotros a determinar si dentro de la relación, si dentro de la relación, perdón, de la norma jurídica, es decir, si viendo nosotros teniendo la norma jurídica como tal, ¿cómo podemos organizar y hacer que esa norma realmente cumpla con el objeto de lo que está buscando en el caso, digamos, del aborto? ¿Cómo es el punto de garantizar eso que está este conglomerado requiriendo como garantía de derechos, ¿cierto? Y al mismo tiempo este otro que está requiriendo como garantía de derechos de otra parte. Pero si ustedes se dan cuenta, se surge el problema, incluso jurídico, dentro de los dos puntos. Es decir, estamos nosotros comprometiendo el derecho a la vida
de la persona que está a punto de nacer, o estamos nosotros garantizando el derecho a la dignidad de los derechos reproductivos de la persona que es la que está llevando el proceso de gestación, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo un solo punto ya nos empieza a generar diferentes perspectivas que tenemos que darle de una u otra manera una solución nacida de un problema jurídico, ¿cierto? Por ende, lo primero que nosotros tenemos que, ay, yo dejé de compartir aquí, disculpa. Lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Sí, profe. profe, muy bien. Sí, listo. Dentro de eso, entonces, claro, cuando nosotros ya hablamos de los objetivos de la investigación sociojurídica, es decirlo, y se los mencionaba con anterioridad, el derecho en acción. Y el derecho en acción, esto yo lo dejé así tal cual se me ocurrió en su momento, porque me parece la manera más sencilla de entender de dónde nace el problema de investigación cuando hablamos de una investigación sociojurídica, ¿cierto? No es lo mismo nosotros estar determinando, no sé, qué se me ocurre a mí, si de pronto este nuevo material puede reemplazar el cemento, el concreto, ¿cierto? Entonces ya nosotros decimos, no necesitamos técnicamente realizar mayor sino previo a experimentos, luego lo vamos a aplicar y ese va a tener un resultado que seguramente luego ya lo vamos a poder probar en otros escenarios, etcétera, etcétera, y va a tener unos resultados que a juicio de la ciencia pues va a determinar qué tan efectivo es o no. Pero cuando nosotros hablamos del derecho de la norma jurídica, hablamos del derecho, claro, ya en acción, pero partiendo de situaciones, porque a nosotros como juristas, ustedes que son los que están llamados a respaldar toda la noción del derecho o de la aplicación del derecho desde los diferentes ámbitos, bien sea desde el litigio, bien sea desde la administración de justicia, bien sea desde la administración pública, etcétera, 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 ¿cierto? Pero siempre se van a encontrar con esa situación, cómo está funcionando el derecho en acción, ¿cierto? Es decir, si el derecho alcanza a regular toda esa serie de situaciones que a mí se me presentan en el día a día y qué tanto puede llegar a comprender, porque lo tenemos ahí en el segundo punto, los efectos sociales de las normas. Volvemos al ejemplo de la persona que escupe, ¿cierto? Si yo me voy demasiado a la exégesis de la norma y un estudiante escupe en el salón, me pongo a buscar en la lista de faltas y no está escupir en el salón. Entonces, puedo impartir una sanción y ahí es donde, desde el punto de vista de la investigación sociojurídica, decimos cuál es la amplitud y hacia dónde va esa norma y hacia dónde tiene que llegar esa norma, ¿cierto? Pero esa misma situación yo no la puedo hacer con el jugador que veo yo en la televisión haciéndolo, ¿cierto? Ya no lo puedo aplicar del mismo modo. Entonces decimos, ¿esta norma qué tan viable es o no? ¿O cómo puedo garantizarla? ¿O dentro de qué margen o qué marco puedo garantizarla? Recuerden que cuando nosotros hablamos ya de la norma jurídica en específico y como tal, nosotros hablamos de la norma jurídica en un punto de vista contextual, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo regular una materia en específico aquí en Colombia que en México. Ejemplo, si usted se toma unas cervezas al frente de su casa, no va a tener mayor repercusión si no ha generado ninguna situación jurídica que controvierta la aplicación de la ley de convivencia ciudadana, ¿cierto? 1801. En México usted no puede tomarse una cerveza en la calle seguramente porque va a ser objeto de una sanción. Entonces, evidentemente, las condiciones por las cuales se crea esa norma son totalmente distintas aquí y allá. Entonces, para nosotros poder analizar y determinar eso,
evidentemente tenemos que empezar a generar, y lo primero desde lo que uno parte en la investigación es cuál sería mi problema jurídico, es decir, atendiendo a estos tres ítems que ven ustedes en la diapositiva, primero, ¿cómo puedo aplicarlo? Segundo, ¿cuál es el efecto que tiene sobre eso, cierto? Y lo tercero es cuáles son los cambios que se pueden proponer o los cambios que yo pudiera proponer a nivel normativo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que muchas veces parten de una base empírica. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, vamos a prohibir el consumo, funciona, es eficaz, es rentable, etcétera, 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 ¿cierto? Póngalo usted a nivel, algo que fue muy controversial, el toreo. El toreo. Entonces ya usted no puede hablar de lo mismo por ejemplo, en España, porque la naturaleza es totalmente distinta de lo que refiere para ellos el toreo como espectáculo, ¿cierto? Pero si nosotros nos ponemos a pensar incluso un poquito más profundo, pensemos nosotros en las diferencias entre Oriente y Occidente, ¿cierto? Por ejemplo, con esta mañana o incluso para de pronto no ir tan lejos en hechos, esta mañana en las noticias veía que estaban castigando a un grupo de hombres en Indonesia por comportamientos homosexuales. Entonces, lo que a juicio nuestro pudiera ser totalmente reprochable, que evidentemente lo es desde el punto de vista de la dignidad humana, ¿cierto? A juicio de otro contexto, es algo que se regula dentro de esa materia y probablemente funcione o no, pero es algo que se regula allá y está aceptado, ¿cierto? Y legitimado. Entonces ya nosotros entramos a discutir si eso que vemos allá, que de una u otra forma pudiéramos no verlo desde el derecho comparado, qué tanto pudiera o no aplicarse acá. ¿Ven? A lo que quiero ir es que la norma debe ser entendida contextualmente desde el punto de vista en que esos efectos de la investigación, lo que nosotros hacemos cuando empezamos a investigar, tienen que resolver un problema contextual. Nosotros no podemos, evidentemente, cuando nosotros investigamos muchas veces, y uno de los primeros errores que vemos en la investigación es que queremos resolver el mundo con un artículo. Y claro, bienvenido, está bienvenida la idea, pero realmente lo que nosotros nos tiene que dejar la investigación también es delimitar el problema. Es decir, ¿cómo puedo, incluso por facilidad de ustedes, porque lo que les digo es lo que va a determinar el cambio de percepción de su investigación entre una investigación académica rigurosa, ¿cierto? Frente a un artículo de opinión. Un artículo de opinión es lo que pueden hacer, no sé, en la mesa ancha, en RCN, muchas veces en las mañanas los que han visto, que a veces hay gente que se sienta y sabe mucho y hay otra que se sienta y solo se sienta a opinar. ¿Cierto? Opinar del por qué esto no es y cómo debiera ser. Incluso como ayer antier veía que llevaban a un influencer, creo, de opinión pública, pero sin mayores datos que realmente el, el, el televidente pudiera de verdad salir con un concepto claro de lo que se estaba hablando ahí, simplemente con el opinómetro del cómo debiera ser y del por qué no es, ¿cierto? Eso es lo que tiene que diferenciar y lo que diferencia la investigación sociojurídica de cualquier otro tipo de investigación e incluso de lo que pudiera o no volverse un artículo de opinión o simplemente pues un texto construido a base de opiniones y de criterios subjetivos que no lleguen y que no den ninguna respuesta. Muchas veces la investigación nosotros la ceñimos y la tenemos respaldada o resguardada frente a lo que yo creo y la doctrina que uso, es decir, el marco teórico que construyo es totalmente diferente a lo que yo creo, pero es lo que menos uso, si me hago entender. Entonces, muchas veces lo que nosotros hacemos es generar desde nuestra opinión
el cómo debiera ser. Fíjense que yo tuve que llevar la tutoría de un trabajo de grado de unos chicos del pregrado sobre un tema de enfoque de género. Conclusión, yo les dije, ustedes enfocaron la investigación desde un problema de igualdad y ustedes aquí no tienen un problema de igualdad, ustedes tienen un problema de equidad, porque cuando ustedes se paran en esa puerta no los discriminan por sexo, ustedes ingresan, solo que les aplican el mismo rasero a todos. Entonces ya es un problema, no es de equidad, no es de igualdad, perdón, sino de equidad, lo cual revierte completamente una investigación, ¿cierto? Y nos lleva entonces a entender cuáles son las fases de esa investigación para poder nosotros determinar o entrar a pensar o a concretar lo que puede ser una investigación acuciosa y de una u otra forma que realmente tenga una validez y un peso jurídico frente a lo que nosotros queremos proponer, que es una, muchas veces, y en lo que debiera o el deber ser de una investigación, es que proponga cambios normativos con base empírica, ¿cierto? Es decir, que nosotros podamos tener claro que ese soporte investigativo que nosotros tenemos realmente cumple con los criterios para poder decir, oiga, esto se tiene que regular y se pudiera regular sí o no de este modo. Es básicamente de eso es lo que se trata la investigación jurídica, de cómo en esa situación de pensar en un problema jurídico, cuando nosotros entramos en el modo de pensar una situación jurídica, nosotros muchas veces la resolvemos en nuestra mente, pero cuando ya vamos a ver realmente está resuelta, realmente tendría validez, realmente cumpliría el objeto de lo que queremos con esto. Entonces, de eso se trata la investigación jurídica cuando nosotros lo vamos a tratar, incluso cuando lo vamos a llevar nosotros a materializar, bien sea en tesinas, bien sea incluso entre los mismos artículos, el working paper, es decir, generar una idea y a partir de eso generar una concreción frente a lo que queremos con esa idea, ¿cierto? Con esa posible solución al problema perdón, al problema que evidenciamos o identificamos dentro de la situación jurídica. En la investigación jurídica se utilizan dos métodos de investigación que pues ustedes los estoy seguro que los han escuchado incluso desde el colegio. La investigación no es algo que sea ajeno a nosotros. Nosotros en el colegio lo hacíamos cuando nos ponían a hacer de pronto que investigar, que encontrar, que buscar la tarea, etcétera, 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 ¿cierto? Solo que aquí nosotros lo que utilizamos es dos fases de investigación, una cualitativa y una cuantitativa, ¿cierto? La cualitativa, pues evidentemente, va a generar una respuesta totalmente distinta a la cuantitativa. ¿En qué sentido? En que la cualitativa lo único que busca, o no lo único, sino lo que busca, entre tanto, es generar una investigación con base en situaciones, ¿cierto? En situaciones, en escenarios de contexto específicos. Diferente a la cuantitativa que sí requiere unas encuestas, unos datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, si yo quiero analizar qué tan efectivo pudiera ser un cuerpo investigativo, ¿cierto? Pues evidentemente tendría que tener unos datos de qué tan efectivo o pensemos en cuántos procesos se fallan a favor o cuántas tutelas se fallan a favor o cuántas tutelas se fallan en contra, etcétera, 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 ¿cierto? Pero para ello necesitaríamos una cantidad de datos y una serie de situaciones que pudieran de una u otra manera robustecer y darle fortaleza a lo que nosotros necesitamos. Porque si yo digo, oiga, ¿qué tan efectiva pudiera ser la administración de justicia en tales y tales situaciones? Si yo no tengo datos, porque la investigación evidentemente va a requerir datos cuando se trata de ese tipo de investigación y va a requerir datos que soporten un análisis de esos datos que soporten lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Yo no puedo hablar de la ineficacia de la justicia cuando no conozco cómo se está fallando, cuando no tengo números, ¿cierto?
entraríamos nosotros al opinómetro y si ustedes lo ven ahorita en contexto con el caso del expresidente Uribe, ¿cuántos opinómetros no se generaron a partir del fallo de la resolución del tribunal con respecto a la libertad del expresidente, ¿cierto? Que la justicia en Colombia no sirve, que la justicia está maniatada, pero con la condena entonces ya era el otro lado, que la justicia no sirve. O sea, son dos puntos, fíjense bien que todas las situaciones generan dos puntos que a nosotros a juicio nos sirven incluso para la investigación jurídica. Pero lo que quiero evidenciarles con esto es que cuando nosotros hablamos del tipo de investigación que nosotros estemos tratando o el problema que nosotros estamos evidenciando, es lo que determina y debiera determinarse con la metodología. Normalmente lo que nosotros hacemos es una triangulación, ¿cierto? ¿Para qué? Para desde los dos puntos poder llegar a una respuesta, ¿cierto? Es decir, el análisis del grupo focal, pero aparte de eso, robustecerlo con los datos, que nosotros podamos decir, realmente tenemos un soporte jurídico y aparte de eso, tenemos unas bases y un trabajo de campo hecho, si me permiten el término, que nos lleva a nosotros a determinar la respuesta y que esto no se convierta en algo de opinión basada en datos o en escenarios que no aportan o no tienen absolutamente nada que ver con la respuesta que queremos dar, evidentemente, o a la cual queremos llegar. Por ende, identificado el problema, nosotros ya identificamos cuál es el tipo de metodología que vamos a usar, ¿cierto? Ya más adelante entraremos a revisar en específico ya los tipos de metodología como tal, pero como les dije, a grosso modo, dentro de esta sesión que es introductoria, pues es lo que nosotros empezamos a revisar y a tratar de entender que ustedes incluso al tiempo puedan ir armando sus trabajos. Con eso sí, cada sesión de esta, pues podemos ir avanzando de pronto en la construcción de lo que ustedes vayan a manejar como trabajos. ¿Ok? Dentro de las fases de la investigación sociojurídica encontramos, como les dije, y lo más importante es el planteamiento del problema. Dirán ustedes, pero ¿qué tan importante y por qué es? Porque es de una u otra forma lo que va a generar el cuestionamiento y al tiempo es la respuesta que nosotros vamos a querer dar. Si a mí me surge un problema y de repente me pongo a investigar y eso ya estaba regulado, pues digo, no, pues aquí para qué voy a perder el tiempo. Si me surge un problema, yo no sé, estudio del comportamiento de las focas del Parque Simón Bolívar, pues no va a tener ningún sentido, ¿cierto? El estudio no sé, pues, lo que ustedes quieran y se les ocurra como los ejemplos más desfasados, es lo que muchas veces nos pasa en la investigación cuando empezamos a crear un problema jurídico. Y es que o muchas veces ya tiene respuesta, o muchas veces no está delimitado, o muchas veces ni siquiera tiene que ver absolutamente nada con la aplicación jurídica de lo que vamos a hablar o a desarrollar nosotros. Revisión de literatura, que a mi juicio es la parte más importante. ¿Y por qué? Porque es lo que va a robustecer lo que ustedes quieren investigar. Lo que está aquí es lo que nosotros empezamos a llevar allá, al texto, ¿cierto? Independientemente de que nos apoyemos con las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros vamos construyendo acá es lo que va a soportar la investigación. Como les dije, separarlo de la opinión subjetiva que yo tenga acerca de una situación para robustecerlo con los conceptos claros. ¿Cierto? Si yo voy a hablar de la eficacia de la norma, pues evidentemente tengo que saber cuál es una norma, cuál es la diferencia entre una norma jurídica y una norma moral, ¿cierto? Para determinar si realmente esto tiene una aplicación jurídica o si meramente se trata de una situación aparte que pudiera o no ser regulada por el derecho, ¿cierto? Mm, Piensen ustedes en la legislación, en la jurisdicción especial indígena.
Mm, Que existan tribus nómadas, pues eso no refiere nada para el derecho, ¿ok? Está perfecto, no pasa nada. Pero que de pronto ya se tomen territorios que no pertenecen a tal situación, etcétera, o que sean de esta persona, entonces ya genera un problema para el Estado, ¿cierto? Porque ya usted dice, ya me toca empezar a regular esto. No sé si ustedes recuerdan el caso de los que habían dejado abandonado a un niño, que habían tenido un niño con un síndrome y lo habían dejado abandonado. Posteriormente, claro, ya llega el antropólogos y dicen, pues en efecto, esto no es una responsabilidad total, porque pues dentro de la cultura esto es natural, la evolución, bueno, etcétera, etcétera, pero para el derecho no. Y entonces el derecho lo resuelve y la legislación y la normativa colombiana lo resuelve y dice, artículo cuarto de la Constitución, ninguna norma puede estar por encima de la Constitución política de este país. Entonces son situaciones que van surgiendo, pero al tiempo o al tiempo que van surgiendo, pues nosotros tenemos que empezar a encontrar toda esa serie de hipótesis, de problemas, de análisis que puedan llevarnos a nosotros a determinar la existencia y la eficacia de esa norma. Pero esa revisión esa revisión de literatura no es únicamente en específico de literatura. eh, em, aparte, digamos, de la jurídica, sino dentro del marco, es decir, jurídica, normativa, etcétera, etcétera, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a nosotros a empezar a construir nuestro marco teórico. Como les dije, no es lo mismo que nosotros hablemos de normas morales que de normas jurídicas, no es lo mismo que nosotros hablemos de hechos que se generan, ¿cierto? Como de situaciones que son completamente adversas o ajenas al derecho. Teniendo estos tres puntos, ¿cierto? Ya nosotros empezamos a encontrar, es decir, ya empezamos nosotros a ver y a encontrar cuál sería el diseño metodológico de lo que nosotros queremos empezar a trabajar con nuestra investigación. Es decir, en cuenta todos esos puntos que nosotros hemos determinado, que nosotros hemos traído, digamos, a colación, ya empezamos nosotros a generar una situación en derecho y decimos, listo, ¿cuál es el campo que nosotros queremos y qué tan eficaz es la justicia? Pues evidentemente voy a necesitar X o Y números para saber si realmente tengo datos precisos y no simplemente partiendo de la opinión, ¿cierto? Dentro de eso, pues ya nosotros estos dos puntos que les cito ahí, esto es muy a grosso modo de esta primera que sería trabajo de campo, análisis de datos. Trabajo de campo es ir a recopilar toda esa información que nosotros queremos ingresar a nuestra investigación y a la cual debemos empezar a darle forma, ¿cierto? Ya teniendo nosotros el rompecabezas, pues ya empezamos nosotros a armar pieza por pieza. Pero el objeto de esto y a lo que quiero llegar es que la construcción de la investigación no parte de incluso muchas veces dicen, no, es que parte de la introducción es lo último que se hace. La investigación refiere primero a generar el problema y a generar esa revisión literaria de lo que yo quiero para solucionar ese problema. Si nosotros no tenemos de pronto una bibliografía robusta, pues evidentemente el trabajo, no por robusta no me refiero a una cantidad que no sirva para nada, sino que realmente tenga un peso jurídico o un peso doctrinal o como ustedes lo quieran llamar, frente a lo que ustedes quieren desarrollar en su marco teórico, ¿cierto? Es decir, frente a lo que ustedes quieren conceptualizar. Ejemplo, si nosotros vamos a hablar de seguridad en Colombia, la seguridad no está definida a nivel normativo en Colombia, por ejemplo. Pero si ustedes lo buscan a nivel doctrinal, tampoco hay un concepto que refiera a qué es seguridad. Es un ejemplo, son ejemplos que de pronto les voy enunciando, ¿cierto? Dentro de esto, por ejemplo, yo les cito acá tres casos de aplicación que son como los más estudiados a nivel derecho o a nivel jurídico en este momento, y es la justicia transicional, el acceso a la salud como derecho y la violencia de género y justicia.
Eh, Como les dije, esto solo se los traigo aquí a colación para de pronto que ustedes empiecen a ver y a determinar los que no van a trabajar el working paper referido al Congreso, a las temáticas y a las ponencias del Congreso. Sin embargo, allá ustedes evidenciaron más situaciones y más problemas que pudieran ser investigados, incluso con incógnitas que generaron los mismos ponentes. ¿Ok? Esta primera parte, pues, doctor Ricardo, esta primera parte, Sí, señor. me están escuchando, ¿sí? Sí, señor. Listo. Doc, entonces, pues, no sé si alguien tiene una pregunta o para dejar por ahora esta sería la primera hora introductoria de lo que vamos a tratar durante estas sesiones. Eh, entonces, pues, si alguien tiene una pregunta o podamos resolver en este momento, si no, pues los dejaría ya con la segunda parte de la sesión con el doctor Ricardo. Listo, profe. Creo que no hay por el ¿Sí? momento inquietudes, dudas. En el chat nos escriben que no. Listo, Entonces, listo. muchísimas Perfecto. gracias por su Entonces, no a proceso. usted por el espacio y quedan en excelentes manos. Doc, que esté muy bien. Nos vemos entonces la próxima sesión. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Chao. Apreciados, solamente para recordarles que el día de mañana tendremos la sesión de la clase que no se llevó a cabo el día martes, para que por favor estemos pendientes y conectados por el mismo link a la misma hora. ¿Listo? Era eso. Muchísimas gracias. Listo, profe, nos vemos Gracias, mañana. doctor Ricardo. Feliz noche. Feliz noche para todos.